Elizabeth. Present. Adalberto. José Daniel. Amaudi. Leandro. Oscar Daniel. Karina Angelina. Bill Mario. Present. Leonis. Present. Yanilza. Luisana. Julio César. Genesis. Lady. Leolvi. Joelis. Luis Meili. Wellington. Judy Lacey. Ok, guys. El día de hoy vamos a comenzar con esta frase. Never give up. Nunca te rindas. ¿Qué ustedes entienden que les deja dicho? ¿Qué mensaje tiene esa frase? Eliana. Que no importa la universidad, debemos esforzarnos y volvernos a levantar. Excelente. Lady. Excelente. Genesi. Muy buena. ¿Alguien más? Ahí cerramos. Ok. Entonces, el tema que tenemos hoy es un tema que ya hemos visto, pero siempre es bueno repasar para tener una constancia de la gramática en el idioma inglés. Nuestro tema es gramática, presente simple y verbo to be. Y la intención pedagógica de este tema es consolidar y reforzar la comprensión y el uso correcto del presente simple y el verbo to be en inglés. Pero antes que nada, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué es importante saber cómo se utiliza el presente simple y cómo se utiliza el verbo to be en inglés? Dígame, Liam. Porque son las bases del inglés. Excelente, muy buena. Yanilza, ¿por qué tú consideras que es importante? Porque si no usamos el presente simple o el verbo to be, no tendríamos la base del inglés como dijo Elian, y se nos haría difícil hacer cualquier oración en el idioma. Excelente, muy bien. Entonces, hay un elemento en común que comparte el presente simple y el verbo to be, que es los pronombres personales. ¿Se recuerdan de los pronombres personales? Sí. ¿Cómo decimos el primero? I, You, she, he, she, it, we, they. Excelente. Y de ese grupo, ¿cuál es la tercera persona? Lisa. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con un verbo en presente simple. Todos recordamos que el presente simple son las actividades que nosotros hablamos de manera común. Elia, ¿qué verbo yo podría conjugar en presente simple de manera rápida? Hablar. ¿Y cómo es el verbo hablar? To talk. Muy bien. Una preguntita. Yo digo, I to talk. Cuando yo lo llevo aquí abajo. No. ¿Qué yo le elimino? el to. El to. ¿Y cómo yo empiezo? I Talk. You Talk. He Talks. She Talks. It Talks. Entonces, ¿cómo lo dejo? ¿Así o le añado algo? Excelente. Y aquí, y aquí. Talk. Muy bien. Y el verbo to be, entonces, ¿cómo yo digo yo soy, yo estoy? I am. Y sigo. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Y si por ejemplo yo quiero decir con el verbo to be, ella es bonita, ¿cómo digo? Lady. She is beautiful. She is beautiful. Muy bien. Pero Yanitza, si yo quiero decir él no está enfermo, ¿cómo lo digo? He is not sick. He is not sick. Muy bien. Pero Elian, si yo quiero hacer la pregunta, ¿está
el clima soleado, ¿cómo lo digo? Is the weather sunny? Is the weather sunny? Muy bien. Ahí tenemos con el verbo to be. Vamos a socializar con el presente simple. Por ejemplo, el verbo bailar, ¿cómo se dice? To dance. Y si yo digo lady ahí mismo, ella baila bachata. ¿Está correcto? No, ¿Por qué no está correcto? porque no lleva el is. Ok, entonces, ¿cómo sería? She dance bachata. She dance, le falta, ¿no le falta como una cosita? Dances. Pero tenemos el verbo comer, que es el verbo to eat. Lady, para que la corrija ahí, ¿cómo yo digo? Ella come mucho. Excelente, muy bien. El verbo estudiar tenemos que es el verbo. To study. ¿Y cómo yo pongo? Ellos estudian inglés. They study English. They study English. Entonces, damos un repasito final de la clase. ¿Cuál ustedes piensan que es más importante? ¿El presente simple, el verbo to be o los dos? Ambos. ¿Por qué, Yalisa, serían ambos? Porque el verbo to be y el pasado simple y el Presente simple. el presente simple trabajan en conjunto. Excelente, muy buena. Elian, Bueno, profe, yo sigo pensando que esas dos gramáticas son las bases para aprender todas las demás. excelente, muy buena. Entonces, aquí en el verbo to be, ¿cuántos tipos de oraciones yo puedo hacer? ¿Una, dos o tres? ¿Cuántas? Tres. ¿Cuáles son las diferentes oraciones que yo puedo hacer? Afirmativas, negativas, interrogativas, interrogativas. Excelente, muy buena. Serían tres, la interonegativa ya va en otro tipo de función que podemos conocer más en lo adelante. Entonces, el presente simple solamente tiene esta regla que se le agrega una S o hay otras más. ¿Quién recuerda? Se le fue. No hay problema, lo repasamos. Recuerden que hay ciertos verbos que terminan en O, S, CH, SH, que a esa tercera persona yo le voy a agregar una ES. Y tal es el ejemplo del verbo to go, que es el verbo ir. Por ejemplo, yo comienzo y digo, I go, you go, y cuando llego a la tercera persona, entonces le agrego una ES y digo goes. La pronunciación no varía, es solamente para temas de escritura. Y ya el plural pues se forma igual, we go y they go. Y también está la regla de la Y, que la regla de la Y tiene por norma que si yo tengo, por ejemplo, estos dos verbos, to play y el mismo caso de to study, cuando yo voy a conjugar la tercera persona, yo no me guío por la Y, sino que yo me guío por la letra antes. Y en el español tenemos vocales y consonantes, excelente. Entonces, en el caso de to play, yo pongo mis pronombres y me voy a la primera regla que fue la primera que nosotros trabajamos, en la cual, recuerden en este verbo, ¿qué fue lo que yo le puse a la tercera persona? Una S. Por un minuto.